¿Le sigue saliendo? Ya, entonces. ¿Ahora sí? Sí, ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. Ahí estamos. ¿Ahora ya? Sí, ahora de aquí. Ya. A ver. Buenas, mi nombre es Alberto Tazara, yo soy administrador y dueño del Bazar Mágico. Aquí tengo el gusto de hablar con el PhD en Economía Iván López, que es profesor de la Universidad de las Américas. Él nos va a hablar sobre el economista español Santiago Niño Becerra, que habla básicamente sobre la situación económica de España y también de algunos otros países europeos. Un gusto tenerte aquí, Iván, un gusto. Entonces, Muchas gracias. ya, con la primera pregunta. Santiago Niño Becerra dice que la deuda pública a nivel mundial es muy grande. ¿Se debe a ignorancia o es corrupción? Yo creo que hay un poco de cada una, pero más de lo primero, o sea, un poco más de ignorancia. Incluso más que ignorancia, yo creo que los gobiernos se han acostumbrado a ir aumentando un poquito la deuda de lo que tenían cuando llegaron y poco a poco han ido aumentando hasta el nivel de que tienen muchos, la mayoría de países europeos, por ejemplo, que rondan un 100% de deuda sobre PIB, es decir, deben toda su producción de un año. Esto a lo que te ha llevado es que todos los años tienen ya una partida que debería ser casi gasto corriente de intereses de deuda. Todos los años tienen una partida importante de intereses que tienen que pagar y tampoco debería ser el funcionamiento. O sea, la idea es que un país se endeude cuando tenga necesidades especiales, cuando tenga un momento de necesidad un poco más particular, que tenga, por ejemplo, ahora la crisis del COVID, que necesites hacer un esfuerzo, una inversión extraordinaria en salud pública, en hospitales, o que quieras hacer alguna obra pública especialmente fuerte. Para eso es para lo que se debería usar la deuda pública. Ahora, sí es verdad que existen muchos países que eh, cuando la situación es buena, eso te convierte en lo que se llama en economía sujeto de crédito. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes plata, es más fácil para un banco, para un prestamista prestarte, porque es más fácil que tú le devuelvas la plata, que es al final lo que él quiere. Entonces, cuando las cosas van bien en la economía, los países tienden a ser sujetos de crédito. Entonces, como son sujetos de crédito, se endeudan en un momento en el que no necesitan endeudarse y donde lo que deberían hacer es al revés, cancelar las deudas que tengan. Cuando te marchan bien las cosas, lo que tú tratas es de cancelar tus préstamos, tus créditos, etcétera. Pero esto no está funcionando actualmente. Ya. Se inició hace mucho tiempo un adelanto tecnológico considerable. ¿Este virus lo acelerará y así se pagará la deuda? Por ejemplo, con el Zoom. Muchos colegios, la infraestructura de muchos colegios, instituciones públicas no van a ser necesarias. Ujú. Entonces, ¿eso hará que la gente pague la deuda o no? Ahí el tema es muy interesante porque pueden ocurrir dos cosas. La primera, efectivamente, no vamos a necesitar tanta infraestructura ahora. Yo creo que se han dado cuenta en muchos sentidos por qué necesitamos estas infraestructuras. Por ejemplo, a la hora de dar clase, evidentemente, no es lo mismo dar clases por Zoom, por Teams o por cualquiera de estas herramientas virtuales que dar clases de forma presencial, donde tienes contacto con el estudiante, donde ves su reacción, donde puedes interactuar más de cerca con el estudiante. Y la segunda parte sería que esta inversión que no vas a hacer en escuelas, que no vas a hacer en
infraestructuras, por así decirlo, sí la tienes que hacer por otro lado en tecnología. O sea, sí, no vas a construir más escuelas, pero las escuelas que tienes les tienes que garantizar que todos tengan acceso a computadoras, acceso a internet, acceso a una serie de servicios que a día de hoy todavía no se está garantizando, pero sí puede ser que el virus haya dado en ese sentido un empujón a, a, a la tecnología, sobre todo aquí en América Latina, que todavía no había llegado a muchos rincones de la sociedad. Bueno, sí habían querido colocar esta tecnología años antes, en el 2015, por ahí, pero hubo negativas de parte de varios gobiernos. Mm. El niño Becerra dice que en España el virus creará diferencias sociales muy grandes. ¿También sucederá esto en Ecuador? Eh, Depende de varios factores. El primero es si vamos a tener segunda ola o no vamos a tener segunda ola. El segundo de cómo esté afectando, porque a día de hoy todavía los datos son muy caóticos, o sea, todavía no tenemos muy claro ni cuántos muertos ha habido a nivel mundial, o sea, no aquí en Ecuador, o sea, en la mayoría de países no se sabe porque cada país está contabilizando los muertos de una manera, cada país está tomando un número de pruebas distinto, o sea, no es que a todo el mundo se le esté haciendo la prueba y solo se contabiliza a los que se les hizo la prueba después de muerto y salió positivo. E incluso no en todos los casos, o sea, si sale positivo pero murió por otra cosa, no se le toma en cuenta en algunos países. Entonces es muy difícil medir el impacto. Ahora, sí ha habido estadísticas que son preocupantes. Por ejemplo, se veía que en Estados Unidos el coronavirus tenía una mayor tasa de mortalidad entre la población de color, ¿sí? Esto no tiene ningún sentido biológico, o sea, no es que a una raza la afecte más que a la otra o a una etnia, no tiene sentido desde un punto de vista médico. ¿Cuál es el motivo entonces? Tú tienes un origen socioeconómico. O sea, tienes un problema en Estados Unidos de que tienes una parte de la población que no puede acceder a un servicio de salud, a un servicio, eh, a una sanidad de un cierto nivel que les permita al menos tratarse por igual a todas las personas. Recordemos que Trump, de las primeras cosas que hace es eliminar el Obamacare. Entonces, ¿esto a qué ha llevado? A que países de, de los más desarrollados, como puede ser Estados Unidos, vas a tener que poblaciones que sufren de exclusión social o que viven en situaciones de vulnerabilidad, van a tener un menor acceso a sanidad y por lo tanto les va a afectar más. Lo mismo ocurre desde el ámbito laboral y económico. Un estudio que realizó hace poco en la Universidad de las Américas, que yo coordiné, se veía como en el caso de la ciudad de Quito, los hogares más vulnerables, donde los ingresos eran menores, el impacto del COVID les había afectado más y se había reducido los ingresos y el número de empleos por hogar se había reducido más entre los hogares más pobres que entre los hogares más ricos. Eh, ¿Cómo será la diferencia tecnológica entre Hispanoamérica y Europa y Estados Unidos Después del COVID, después del COVID? Sí. yo creo que en este sentido el COVID puede jugar, aunque pueda sonar contradictorio, pero puede jugar a favor de Latinoamérica en el sentido de acercar esta brecha. ¿Por qué creo que puede acercar esta brecha? Mira, hay en muchos aspectos que la tecnología en Europa o en Estados Unidos ya está bastante universalizada. Por ejemplo, el tema de los telepeajes es bastante habitual encontrártelo en Europa o en Estados Unidos. Eh, Al final eso te mejora, por ejemplo, la calidad del peaje. O sea, pues es más rápido, pasas de una vez, te cobran y ya está. Y no tienes que estar parando. Se vuelve más ágil todo el proceso y además es más económico para la administración tener el telepeaje que tener que pagar a una persona que esté dando los vueltos durante 8 horas al día. Si eh, esta tecnología que ya estaba implementada en Estados Unidos, en Europa,
en otros países, en América Latina todavía no. Hemos visto, por ejemplo, cómo a raíz del COVID, los peajes, por ejemplo, de Guayasamín o de, em, no me acuerdo cómo se llama estas carreteras que hay alrededor de Quito, todas han implementado el telepeaje, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre en términos de educación. Las universidades todas han tenido que eh, ponerse pilas a acelerar su proceso de tecnología, de que todas tengan un sistema de dar clases en línea, que los estudiantes sepan manejarse con clases en línea, etcétera, que tengan programas para ello, todo esto. En este sentido, el COVID ha dado como un empujón, sobre todo desde el lado de abajo, ¿sí? Esta tecnología en otros países, como te digo, pues países europeos, Estados Unidos, etcétera, ya tenían esta tecnología, ya la estaban usando. Pero sí, yo creo que hemos conseguido, gracias a esto, de una forma bastante traumática para la sociedad, pero se ha apretado sobre todo por el lado de abajo, y entonces creo que sí se ha acercado bastante los países latinoamericanos a la frontera tecnológica que sería Estados Unidos. Mm. Porque Niño Becerra, que va a ser muy grande esta brecha entre la tecnología que hay, por ejemplo, en Europa o los países, digamos, del primer mundo, frente a Hispanoamérica, especialmente frente a Hispanoamérica, o sea que va a ser muy, muy grande. O sea, pero esa brecha es que ya es muy grande. Ya es muy grande. Entonces, la cuestión es, como consecuencia del COVID, esa brecha se puede hacer más grande o más pequeña. Entonces, ahí yo creo que el lado por el que estaba más pensando Niño Becerra es por el lado socioeconómico. O sea, como te decía, simplemente dentro de la ciudad de Quito, dentro de Ecuador, se ve que el COVID ha afectado más a los hogares más vulnerables. Entonces, esto se puede extrapolar a nivel mundial. O sea, a nivel mundial también va a afectar más a los países donde tienes unas situaciones de pobreza más extremas, por ejemplo, el caso de Centroamérica, que tiene una situación más, más crítica que Sudamérica, y esta a su vez más crítica que, por ejemplo, el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Em, esta situación de vulnerabilidad lo que te genera es que em, estas personas tienen más riesgo de perder su empleo, de perder ingresos, etcétera. Al perder tus ingresos, perder tu empleo, lo que te lleva es que la satisfacción de tus necesidades va a ser más precaria, o sea, vas a tener más dificultades, por ejemplo, para hacer que tus hijos vayan a la universidad, vas a tener más dificultades para pagar las cuentas del hospital, para pagar tu sanidad privada, etcétera. Pero en términos de tecnología, sí, sí, yo creo que sí puede haber este avance. Ya. ¿El desempleo aumentará en España y Ecuador? Niño Sí, Becerra claro. dice que en España va a ser 6 millones. ¿Será esa una cifra real? 6 millones, la población de España son 47, 46, 47 millones de personas. Entonces, 6 millones sería más o menos la octava parte. O sea, por ahí es por donde estuvo en la época de la crisis de 2009, estuvo alrededor de los 6 millones, entonces no sería tampoco de extrañar que llegásemos a esa situación de crisis. Ahora, también hay que tomar en cuenta cómo se maneja esta crisis. En la crisis de 2009 se salió con las recetas alemanas, lo que se llamó las recetas de austeridad. ¿En qué consistía esto? Em, Alemania, desde el gobierno de Angela Merkel, imponía especialmente a los países del sur, que fueron los que más problemas tuvieron, Grecia, Italia, España, Portugal y Irlanda suele entrar también en el club, aunque esté un poco más al norte. eh, Les impuso unas recetas en las cuales era, la principal medida era que el gasto público tenía que ser igual al ingreso público año a año. Es decir, si el Estado no tenía plata, no se podía gastar más, no debían endeudarse. Era la receta que daba Alemania en la época de 2009.
Esto generó que para salir de esta crisis fue de una forma bastante traumática. Se destruyó mucho empleo, la generación de empleo fue muy lenta y hubo una crisis que yo creo que en el caso de la población española fue muy traumática esta crisis. O sea, la gente se quedó sin trabajos, los salarios bajaron, evidentemente, se precarizó el trabajo, se volvió... la situación fue muy mala. Después de esta crisis se salió muy despacio. En cambio, ¿qué tenemos en esta otra crisis? O sea, Angela Merkel sigue siendo la canciller, pero en este caso tenemos que la mayoría de países europeos pues están ya más o menos de acuerdo en hacer lo que se llaman políticas activas, políticas de reactivación de la economía con grandes inversiones, eh, tanto desde el Banco Central Europeo como desde el Fondo Monetario Internacional, como desde la propia Unión Europea, se están haciendo grandes estímulos y grandes esfuerzos para disparar el gasto público en estos países, sobre todo en los más afectados que han sido España e Italia. ¿Por qué por qué se ha cambiado esto? Lo primero, porque se ha visto que cómo se salió de la crisis en 2009 fue traumático para todos, que no funcionó. Y lo segundo, porque lo que se está viendo es que ahora con el encierro la gente no está consumiendo, entonces lo que hace falta es incentivar que la gente vuelva a consumir. ¿Cómo incentivamos que vuelva a consumir? Inyectándole dinero a la economía, aumentando la liquidez y disparando pues obras públicas, que el dinero circule, o sea, el dinero no es que se destruya. Mierda, sí, se apagó ahora, perdón, perdón, se me apagó la compu. Em, ¿Cómo podemos hacer entonces para reactivar la economía? Inyectándole liquidez, haciendo que el dinero circule, que el dinero se mueva, que cambie de manos, dando confianza a la gente. Esto puede suponer perfectamente la deuda pública de España fácilmente va a alcanzar estaba en un 98 o 100%, no me acuerdo, perfectamente va a llegar a un 112% en un año o en 2 años, o sea, es más que previsible y lo mismo va a pasar con el resto de países del mundo, o sea, todos van a disparar su deuda pública, especialmente los más afectados, un 10, un 15, un 20%, ¿sí? ¿Cómo puede esto influir? Pues hacer que disminuya el efecto que ha tenido para la población en la crisis, de tal manera que, por ejemplo, el debate que estaban teniendo muchos economistas es si vamos a salir de esta crisis en forma de U o en forma de V, en forma de V pequeña. Si salimos en forma de U, ¿qué significa? Pues que vamos a estar un tiempo en crisis y luego ya terminaremos saliendo. La salida será más pausada. ¿Por qué se hace estas políticas desde Europa? Porque lo que se pretende es que la salida sea en forma de V, en forma de V pequeña. ¿Qué significa esto? Que aunque hayamos caído de golpe, hagamos como un efecto rebote y saltemos de golpe hacia arriba de nuevo. Sí, con estas políticas de estímulo y la economía siga rodando, siga funcionando. Dijiste que en el 2009 no funcionaron las medidas. ¿Qué medidas se tomaron y por qué no funcionaron? Las medidas que se tomaron, como decía, eran medidas de lo que se denominó la austeridad. Las medidas de austeridad consistían en hacer prácticamente, podríamos llamar, como un ajuste contable. Es decir, el país está ingresando 100, pues tiene que gastarse como mucho 95 y que 5 se destine para pagar deuda. Eh, las principales medidas para hacer esto, ¿qué es? Pues disminuir el gasto público, gasto en salud, gasto en educación, las becas, etcétera. Todas las ayudas se disminuyeron brutalmente. ¿Qué provocó eso? Que mucha gente, por ejemplo, que para poder permitirse ir a la universidad necesitaba una beca, ya no podía permitirse la beca. Perdón, ya no le concedían la beca, entonces ya no se podía permitir ir a la universidad y directamente tenía que entrar al mercado laboral sin estudios universitarios, por un salario menor, etcétera. Es decir, las condiciones de vulnerabilidad que traía una persona se acentuaron durante esta crisis como consecuencia de estas recetas.
Ujú. Ujú. Esas recetas vinieron de Alemania. Sí, al final como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, la escuela alemana es más rígida, es más de ir cumpliendo año a año. Entonces, sí, es una posible estrategia. Si nosotros cada año vamos cumpliendo, cumplimos a corto plazo y a largo plazo. Ahora, lo que te sugiere la teoría académica es que también puedes permitirte ir cumpliendo a largo plazo sin necesidad de cumplir a corto plazo. Es decir, tú puedes ir cumpliendo a lo largo de un periodo de tiempo, pero que a lo mejor un año concreto, 2 años concretos no cumplas. Es decir, puede ser que haya un año, por ejemplo, te ha venido la crisis del COVID, pues este año el Estado tiene obligatoriamente que gastarse más de lo que ingresa porque está teniendo unos gastos extraordinarios que no son habituales. Entonces, si tú te gastas más este año, puedes compensarlo con ingresos futuros o con ingresos pasados. Ahora, el tema es lo que hablábamos antes de los sujetos de crédito. Cuando Ecuador más plata tenía, que era, estoy hablando del año 2007-2008, Ecuador tenía una deuda pública alrededor del 16%. ¿Sí? El petróleo estaba a 100, $120 el barril. Recordemos que ahora está a 20 o $30. Antes estaba a 120, 130. ¿Podría ahí haberse pagado toda la deuda pública? Perfectamente. Sí, sí. Ecuador tenía capacidad, tenía un 16% de deuda. Con que hubiese hecho un pequeño esfuerzo más en 2008, en lugar de el impago de la deuda que se hizo en 2008, que no tuvo sentido desde un punto de vista económico, al margen de que políticamente pienses de una manera o de otra, económicamente no tiene sentido el impago de la deuda que se hizo en 2008, porque era cuando más plata tenía Ecuador. Sí, sí. O sea, fue lo que se denomina un default intencionado. O sea, no tiene ningún sentido. Normalmente cuando no pagas tus deudas es porque estás arruinado, porque te has quedado sin trabajo, porque no tienes recursos. Pero no pagar tus deudas, cuando sí tienes dinero, tienes recursos, te toca la lotería y dejas de pagar la hipoteca de casa. No tiene sentido. Lo mismo ocurre con un Estado. Tenías ya un 16%. El esfuerzo adicional era mínimo y podía haberse cancelado toda la deuda pública de Ecuador y haber seguido. Pero en cambio, desde el año 2008 fue subiendo la deuda pública hasta los niveles actuales, pues que están alrededor del 60%. Sí, sí. Y cuando tú dices un default intencional, ¿que hay un grupo económico que quiso hacer esto para perjudicar a otro? ¿Perdón? Cuando tú hablas de un default intencionado al no pagar la deuda, Ajá. es que hay un grupo económico que lo hizo de adrede para perjudicar a otro grupo de la población. No creo. O sea, yo intento no ser muy conspiranoico. Em, Cuando se hace este default, la idea es tener más recursos libres para utilizar. Entonces, si tú ves que tienes dinero de sobra, políticamente tú te puedes hasta ver tentado de decir, ¿para qué voy a seguir pagando deudas si tengo dinero de sobra para vivir con estos ingresos de 100, $130 por barril? Y teniendo yo unas reservas que en términos relativos, las reservas de Ecuador son gigantescas. O sea, para el tamaño que tiene Ecuador, la cantidad de petróleo que tiene es enorme. Teniendo estas reservas, tengo que pagar mis deudas a un tercero que, si ya no me va a hacer falta la plata. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a largo plazo, pues sí, evidentemente el petróleo no iba a durar para siempre $120 o $130. Y volvió a caer el precio, lógicamente, pero es que es lógico, es que si tú ves el precio histórico del barril de petróleo, está alrededor entre los $30 y $50 actuales. Sí, o sea, evidentemente era mucho menos, pero hay que tomar en cuenta a cuánto equivalía un dólar hace años. Entonces, el precio del barril a precios actuales sería 20, $30 históricamente, pero tuvo un periodo de unos 10 años donde el precio se disparó. ¿Sí? No, como consecuencia principalmente pues, de que la actividad económica aumentó, por lo tanto aumenta la demanda de petróleo y
la OPEP controló bastante bien que ningún país petrolero disparase la producción petrolera. Entonces eso hace que la cantidad de petróleo en el mercado sea reducida y su precio suba. Mm. Ujú. Niño Becerra dice que después de esta revolución digital, más que tecnológica, va a haber lo que se llama el desempleo estructural, que es de aquella persona que ya no va a conseguir empleo, y va a haber más que subempleos, empleos a medio tiempo, o la gente ya no va a trabajar 8 horas diarias de lunes a viernes. ¿Es cierto ese panorama? O sea, sí es cierto que al menos a corto plazo va a haber una precarización del mercado laboral en todos los países. Eso es lo que todo el mundo está previendo. O sea que, evidentemente, si toda la actividad económica se frena, también se frena la necesidad de trabajadores. Lógicamente, o sea, si no estamos produciendo, pues tampoco necesito los recursos y entre esos recursos está la mano de obra. Entonces, el tema cuál es, que todos necesitamos trabajar, todos los trabajadores buscan un empleo. Si los trabajadores están todos buscando un empleo, pero la necesidad de trabajadores va siendo cada vez menor, ¿qué ocurrirá? Pues que el precio de la mano de obra tiende a bajar. Entonces, ahí es por donde se puede realizar el ajuste vía precios, es decir, vía bajada de salarios. Otra opción, pues esto que se suele denominar los trabajos estos de medio tiempo, pues el ir combinando medios trabajos y que la gente tenga que trabajar en dos medios trabajos para tener un salario que antes tenía en un solo trabajo, por ejemplo. O sea, por ahí podría ser. Yo ahí quiero ser optimista, o sea, quiero pensar que no va a ser tan fuerte, al menos en el medio plazo. O sea, sí es cierto que va a subir el desempleo, se va a destruir una gran parte de la economía como consecuencia del COVID, eso es innegable, pero yo sí quiero pensar que de aquí a 2021, 2022, sí se va a estar remontando. Por ejemplo, para Ecuador las previsiones son que en 2021 haya un efecto rebote y se crezca un 5%. Entonces, bueno, pues sí, ahora estamos decreciendo, ahora está la economía estancada, pero si efectivamente se produce este efecto rebote, pues sería sumamente positivo para el empleo y para la producción. Ya. ¿Cuáles serían las consecuencias o cómo se definiría el desempleo estructural? El desempleo estructural es el desempleo como consecuencia de la estructura económica del país. Es decir, por ejemplo, lo pongo con un ejemplo porque creo que es más sencillo. Eh, en España existe mucha población que vive del turismo. El sector hotelero, el sector restauración es muy fuerte. El desempleo estructural es estas personas que tienen un empleo, por ejemplo, durante los meses de verano, como consecuencia de los turistas que vienen a España, a la playa, principalmente europeos, se genera mucho empleo desde el mes de mayo, junio, hasta el mes de septiembre, octubre, ¿sí? Pero en el mes de octubre, noviembre, siempre aumenta el desempleo, ¿sí? Este incremento del desempleo es consecuencia de la estructura económica española, es decir, de que gran parte de la producción española depende del sector turismo que está concentrado en ciertos meses. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que te provoca? Que el desempleo estructural de España sea más elevado. O sea, estructuralmente España siempre va a tener un desempleo más alto que otros países. Por ejemplo, es famoso en muchos países, por ejemplo, Ecuador suele tener un desempleo alrededor de un 4%. En cambio, en el año 2002, si no recuerdo mal, Aznar, que era presidente de España en aquella época, declaró que España estaba en el pleno empleo porque teníamos un desempleo de un 7%, que para España es bastante poco, un 7%, para otro país es una crisis, pero para España es poco. Declaró que con un 7% teníamos pleno empleo porque ese 7% era estructural. ¿A qué se refería? Que no vamos a bajar de ese 7%, que ese 7% es fijo.
O sea que podemos hacer todo lo que queramos, puede ir la economía muy bien, pero ese 7% va a estar ahí fijo. Y tiene que ver con la estructura de la economía, con cómo se mueve el mercado. Entonces, este desempleo bajarles sumamente difícil. A corto plazo no se puede hacer. Tienes que ir cambiando la matriz productiva, tienes que ir cambiando una serie de cosas en la economía, pero que, como te digo, es a largo plazo. O sea, no lo puedes cambiar de hoy para mañana. Lo que va cambiando en el corto plazo es lo que se llama el desempleo friccional, que es consecuencia de las fricciones que se dan entre distintos sectores de la economía. Y ese desempleo sí va cambiando y ahora puede ser más elevado, puede ser más bajo. Mm, ya. Muchas personas han visto que es necesario aprender economía, pero hay otros que dicen que lo que se debería enseñar en todos los colegios, más que economías y fórmulas de empleo, de desempleo, sería lo que es emprendimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Pues mira, en la Universidad de las Américas yo coordino precisamente una materia que es Economía, Etos y Sociedad y es de formación general, es decir, la cursan todos los estudiantes de la UDLA. En los primeros semestres tienen la materia que yo coordino. O sea, yo les doy clase a médicos, arquitectos, abogados. Y la visión de la UDLA, y yo coincido plenamente, es que todas las personas deberíamos tener ciertos, al menos ciertos conocimientos en economía. No es necesario que todo el mundo sepa calcular la fórmula X o que entiendan, por ejemplo, cómo funciona el modelo ISLM y cómo se mueven las curvas. Al final eso ya es materia técnica. Pero a mí sí me parece sumamente deseable que todos tuviésemos eso, a lo mejor unos conocimientos básicos de economía, porque al final a todos nos va a afectar. Por ejemplo, tenemos aquí en Ecuador el caso eh, relativamente reciente, hace 20 años hubo la dolarización. Durante la dolarización ocurrieron muchísimas cosas que en economía a día de hoy se siguen analizando, de cómo pasaron, cómo ocurrió esto, cómo le afectó esto. Eh, Posiblemente si todos hubiésemos tenido un conocimiento un poco más amplio de economía, habríamos enfrentado mejor esta crisis. Habríamos entendido mejor cosas, por ejemplo, qué es lo que estaba ocurriendo cuando un banco te podía ofrecer en la última parte en el año 99 a finales, tenías bancos que te estaban ofreciendo por tener tus depósitos en el banco, te estaban ofreciendo unos intereses de un 150%, de un 200%. Es una barbaridad eso. ¿Por qué te estaban ofreciendo eso? Porque el riesgo era muy alto. Por eso te ofrecen una rentabilidad tan alta, si no, no te la daban. Efectivamente, los bancos que hicieron esto fueron los primeros en quebrar. Mm, ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué estaban ofreciendo esto? Porque tenías que dar incentivos para que la gente les prestase la plata. ¿Sí? Y luego fueron los bancos que quebraron. Si la gente hubiese tenido esta noción que es bastante sencilla, que es a mayor rentabilidad, significa que la compensación que te están dando es mayor, pero ¿por qué te la están dando? No porque sean hermanas de la caridad, no porque sea un magnífico negocio, sino normalmente porque el riesgo también es mayor. Entonces, como el riesgo es mayor, para compensarlo te doy una rentabilidad mayor, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, yo sí creo que es fundamental que todo el mundo tuviese ese conocimiento. Ahora, también es bueno que la gente conozca sobre emprendimiento, que la gente sepa cómo poner una empresa, cómo hacer que tu empresa sea formal, qué tipo de licencias necesitas, cómo debe funcionar una empresa, que sepan gestionarla. Estaría fantástico. O sea, me parece fabuloso, pero las dos cosas. O sea, creo que es importante saber de economía porque nos afecta a todos, pero también de emprendimiento por lo mismo, porque cualquiera puede querer poner un negocio el día de mañana. Ya. Las leyes que se hizo en los últimos años, básicamente en el gobierno de Correa, dicen que dificulta mucho el emprendimiento. En verdad, eh, el emprendimiento en Ecuador es un caso curioso. Es uno de mis temas favoritos. El emprendimiento en Ecuador es muy elevado. Es el país de Latinoamérica con más emprendimientos, ¿sí? Pero también es el país donde más empresas cierran, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la población ecuatoriana es muy emprendedora.
El problema es que existirían principalmente dos tipos de emprendimientos. El primer tipo de emprendimiento sería lo que podemos denominar un emprendimiento de calidad, un emprendimiento innovador, el emprendedor del que hablaba Schumpeter en sus libros, el emprendedor innovador, un Apple, un Google, estas empresas tecnológicas fuertes. O sea, tú tienes un invento y y pones una empresa eh, para explotar este invento. O descubres un nicho de mercado, pones tu negocio, vas innovando, etcétera. Ese es un tipo de emprendimiento, ¿sí? Que es muy buen emprendimiento. Luego hay un segundo tipo de emprendimiento que se da más en Ecuador, que es lo que se denomina el emprendimiento de supervivencia. ¿Qué es el emprendimiento de supervivencia? Típica persona que se ha quedado sin trabajo, pero que tiene que seguir pagando las facturas, tiene que comer, tiene que dar de comer a sus hijos. ¿Qué haces? Pues te buscas tú mismo tu empleo. Intentas tú mismo buscarte tu propio trabajo. ¿Y qué haces? Pues pones un emprendimiento, aunque no sea de tu sector, aunque no sea para lo que tú has estudiado, a lo que tú te dedicas. Esto es lo que se denomina emprendimiento de supervivencia. ¿Por qué? Porque no es en verdad que tú hayas tenido un proyecto súper consolidado, que lo hayas estudiado, que hayas tenido una innovación brutal. Simplemente has visto, bueno, aquí puede haber una oportunidad, pues mira, para pagar las facturas es suficiente. ¿Sí? Y este emprendimiento es muy fuerte en Ecuador. Este es el principal. Entonces tienes a muchas personas que ponen su pequeño negocio, pero su pequeño negocio no crece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la familia de mi padre, mi abuelo era agricultor, estoy familiarizado con esto. ¿Qué ocurre cuando tú una planta no la dejas, por ejemplo, siembras un tomate pero tienes al lado dos arbustos así grandes? El tomate no puede crecer. Y si el tomate no crece, no te va a dar tomates nunca. ¿Sí? Puede crecer así un poquito, a lo mejor le sale alguna florecita, pero no, si no tiene tierra, no tiene espacio que le dé el aire, le dé el sol, tenga agua, la planta no va a crecer. Y lo mismo va a pasar con la empresa. Si tú la empresa no le metes inversión, o sea, vas reinvirtiendo una parte de lo que vas ganando, haces que vaya creciendo, tienes una visión a largo plazo. O sea, no piensas, bueno, la planta hoy está bien. No, tienes que pensar, la planta tiene que estar bien de aquí a 5 meses, porque 5 meses ya me tiene que estar dando tomates. Entonces, bueno, ¿qué necesita? ¿Necesita más tierra? Pongámosle tierra. ¿Necesita agua? Echémosle agua. No tienes que ir viendo cómo está la planta hoy, tienes que irle viendo cómo va evolucionando. Lo mismo ocurre a nivel empresarial. ¿Qué es lo que les ocurre a las empresas ecuatorianas? Que la gente invierte, pone su pequeño negocio, pero con eso va subsistiendo, porque los ingresos que genera este pequeño negocio no dan para estar reinvirtiendo. O sea, no, sería muy raro ver, por ejemplo, una persona que empiece vendiendo sándwiches en la puerta de una universidad y que al año siguiente sea el dueño de la cafetería de la universidad. O sea, sería muy raro ver eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden hacer estas empresas, estas personas? Tienen que ir pensando a medio plazo y a largo plazo y ver hacia dónde va tendiendo la empresa y pensar que para salir de un apuro puede servir ese emprendimiento. Lo de vender los sándwiches tal, mira, tienes una situación de necesidad, hazlo, ¿sí? Y aguanta mientras dure el bache, pero no te sirve como estrategia a largo plazo. O sea, te vale para cubrir, es como poner un parche al Titanic. Pues mira, pues algo frenará, pero no vas a hacer que el barco siga navegando. Sí. Dijiste que aquí es muy emprendedor el ecuatoriano, sin embargo, los colombianos hacen chistes de que somos lo opuestos. O sea, las cifras, yo hablo desde la estadística, o sea, no me meto tanto en temas de burlas entre países vecinos, también los españoles nos metemos con los franceses y los franceses con los españoles y bueno, tiene que ver más un tema cultural o histórico que un tema realista, ¿sí? O sea, también, por ejemplo, en Europa, pues por ejemplo, los españoles tienen fama de vagos.
En cambio, la estadística que sacó la OCDE el año pasado salió que los españoles trabajamos al año más horas que los alemanes, en horas de trabajo, en horas efectivas de trabajo. Entonces, al final, el tema de fama es, yo creo que es secundario. O sea, Ecuador es un país altamente emprendedor. Ahora, lo que hay que ver es cómo podemos hacer para que estas empresas se consoliden, cómo hacer que, que dejen de cerrar empresas. Por ejemplo, facilitándoles el acceso a crédito. Eh, que el crédito sea más barato, que no se tengan que endeudar a un 20%. O sea, eso es una barbaridad. Un crédito de un 20%, ¿qué empresa tiene hoy en día una rentabilidad de un 20%? Solo para pagar la deuda necesita esa rentabilidad, al margen de que viva con el resto. Entonces, eso es inviable. Entonces, lo primero, debería bajarse los tipos de interés que pagan las empresas. Lo segundo, si la empresa cree que no puede pagar una rentabilidad de un 20%, que probablemente no va a poder, porque es muy difícil, no por la empresa, sino porque es muy, muy difícil que un negocio te genere el primer año esas rentabilidades o el segundo año. Ya que no puedo pagar esa rentabilidad, bueno, piensa otros mecanismos para conseguir inversión. Pues hoy en día con la tecnología tienes muchísimos mecanismos, desde el crowdfunding, es decir, esto de que buscas que la gente invierta en tu negocio. Al final, cuando tienes que pagar rentabilidad a accionistas, pues ¿qué vas a pagar? ¿Un 8, un 10%? Ya es la mitad que con un crédito. ¿Sí? Y aparte, tú como dueño de la empresa te corresponde también una parte de este porcentaje. Con crowdfunding tienes fondos de capital riesgo, es decir, fondos que buscan invertir en negocios que tienen potencial para subsistir y que te dan una inversión a cambio de una renta, de una parte del beneficio. Tienes una serie de mecanismos al margen del sistema financiero tradicional que pueden ser más viables. Bueno, bueno, Iván, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por esta entrevista y espero para otra ocasión tener otra entrevista, otro diálogo contigo. Muchas gracias, te agradezco mucho, Alberto. Ya nos vemos, ha sido un gusto. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Ya.